vez ya la grabación y pues vamos a comenzar con la clase. Ok, recuerden que si tienen alguna duda me pueden hacer saber con el micrófono. Bueno, pues estamos en la clase virtual número 2 de la materia de Matemáticas 1. Seguimos trabajando con sistemas numéricos. Por ahí vimos la semana pasada acerca de la clasificación de números, ¿ok? Bueno, ahorita quiero hablarles así rápido sobre los números primos que los vamos a estar utilizando para ver dos estrategias con las que vamos a estar trabajando durante la semana. Los números primos son aquellos números que se pueden dividir solamente entre sí mismos y que se pueden dividir entre uno. Por definición, el número 1 no es un número primo porque solamente se puede dividir entre el mismo, que es el 1. Vamos a trabajar con una tabla de números primos. Por aquí les puse esta información. Para obtener los números primos, debemos de utilizar la tabla de Eratóstenes. Esta tabla consiste en escribir los números del 1 al número que ustedes quieran. En este caso, él escribía del 1 al 100. Aquí les enseño la tablita. El número 1 se tachaba. A partir del número 2 lo encerramos entre paréntesis y luego vamos tachando todos los que sean múltiplos de 2, que son el 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera. Todos los números múltiplos de 2. Después encerrábamos el siguiente número que quedaba sin tachar, que era el 3, y después se tachaban todos los múltiplos de 3, el 6, el 9, el 2, el 15, todos los que no se hubieran tachado por el 2. Después buscábamos el siguiente número que no estuviera tachado, en este caso es el 5, lo encerrábamos entre paréntesis y luego íbamos tachando todos los múltiplos de 5, el 10, el 15, el 20, el 25, 30, 35 y así sucesivamente hasta terminar toda la tabla. Entonces todos los números que están entre paréntesis se consideran números primos porque solamente se pueden dividir entre el 1 y entre sí mismos, ¿ok? Esos son los números primos. ¿Por qué los vamos a utilizar? Vamos a descomponer números utilizando números primos. Por ejemplo, el 144. Siempre que vayamos a descomponer números, vamos a empezar con el número primo más pequeño, que en este caso va a ser el 2. Siempre vamos a intentar dividir entre 2. Cuando ya no se pueda, después intentamos dividir entre 3. Si ya no se puede dividir, dividimos entre 5. Y si no se puede, y así nos vamos. Entonces, los números primos que más utilizamos son el 2, el 3, 5, 7 y 11. Vamos a hacer estos ejemplos. Tengo el 144. Yo voy a intentar buscar si se puede dividir entre 2. Y voy a poner aquí a un ladito, bueno, dice aquí, expresa el 144 en sus factores primos. 144, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, sí se puede dividir entre 2. 144 entre 2, voy a poner aquí afuera de la cruz. Esto es igual a 72. Después, ¿el 72 se puede seguir dividiendo entre 2? Sí, sí se puede. Le pongo aquí otra vez entre 2 y la mitad de 72 es 36. El 36 todavía se puede dividir entre 2, la mitad sería 18. El 18 también se puede dividir entre 2, que es el 9. Después el 9 ya no se puede dividir entre 2, me brinco al siguiente número primo que es el 3. 9 entre 3 sí se puede dividir, 9 entre 3 pues es igual a 3. Y el 3 se puede dividir entre sí mismo. 3 entre 3 es igual a 1. Debo de llegar siempre a 1 cuando quiero descomponer un número en sus factores primos. Ok, vamos a intentar aquí con el 105. 105 no se puede dividir entre 2 porque nos daría decimal. Pero se puede dividir entre 3 tampoco. Entonces se pudiera... Bueno, aquí me faltó decirles esto. 144 se iguala a la multiplicación de todos los factores que tuvimos aquí en la cruz. Entonces acá, 105 no se puede dividir entre 2 ni entre 3. Perdón, entre 3 sí. 105 entre 3 es igual a 35. Luego el 35 ya no se puede dividir entre 3, pero me brinco al siguiente primo que es el 5, que sí se puede. 35 entre 5 nos da igual a 7. El 7 ya no lo puedo dividir entre 5, entonces el siguiente primo es el 7, sí se puede dividir y es igual a 1. Por lo tanto, el 105 se descompone en la multiplicación de 3 por 5 por 7. Les voy a compartir un archivo en donde vienen como unos tips de cómo saber si un número se puede dividir entre el 2, entre el 3, entre el 5. Les voy a encargar que lean ese archivo para que ustedes más o menos se vayan familiarizando en cómo yo puedo saber si un número se puede dividir entre otro, ¿ok? Entonces hay que checar muy bien ese documento que les voy a compartir. Ok, ¿para qué necesito saber esto de saber descomponer números en sus números primos? Porque vamos a trabajar con el máximo común divisor
y el mínimo común múltiplo. Por ahí ustedes ya se acordarán que en secundaria trabajaron con esto. Bueno, vamos a comenzar con el máximo común divisor. El máximo común divisor es el número más grande o es el mayor de los divisores que pueden tener en común dos o más números. O sea, vamos a buscar cuál es el número más grande que yo puedo usar para dividir esos números. Para calcular el máximo común divisor de varios números, hay que descomponerlos simultáneamente en sus factores primos, así como lo hicimos en los ejemplos anteriores, hasta que ya no tengan un divisor primo en común. Cuando los números solo tienen a la unidad como común divisor, los números reciben el nombre de primos relativos, ¿ok? Eso no lo vamos a ocupar mucho. Vamos a utilizar este concepto de máximo común divisor en el siguiente ejemplo. Tenemos aquí, encuentra el máximo común divisor de 48, 36 y 60, ¿ok? Recuerden que siempre empezamos dividiendo entre 2. ¿Se podrá dividir entre 2 el 48, el 36 y el 60? Sí se puede dividir. Por ejemplo, aquí la mitad de 48 es 24, la mitad de 36 son 18 y la mitad de 60 son 30. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2 a los 3 números? Sí se pueden dividir entre 2 los 3. Aquí la mitad de 24 son 12, la mitad de 18 son 9, la mitad de 30 son 15. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2 a los 3 números simultáneamente? Ya no puedo dividir. 2 entre 2 me da 6, pero el 3 no se puede dividir entre 2, nos da decimal. El 15 no se puede dividir entre 2, nos da decimal. Entonces me brinco al siguiente número primo, que sería el 3. Entre 3 sí lo podemos dividir. 12 entre 3 me da 4. 9 entre 3 me da 3. 15 entre 3 me da 5. 4, 3 y 5, ¿lo puedo seguir dividiendo entre 3? El 3 sí se puede, pero el 4 y el 5 ya no. Entonces ya no puedo seguir dividiendo ni entre 5, porque el 4 y el 3 ya no se puede, entre 7 ya no. Entonces hasta ahí quedaría la respuesta. Por lo tanto, vamos a multiplicar estos números primos, que serían 2 por 2 por 3, esto es igual a 12. Entonces se dice que el máximo común divisor de 48, 36 y 60 es el 12. Esa es la manera de encontrar el máximo común divisor. ¿Ok? Vamos a hacer ahora con el 72 del 180. ¿Puedo dividir entre 2 el 72 del 180? Sí se puede. La mitad de 72 son 36. La mitad de 180 son 90. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2 todavía? La mitad de 36 son 18. La mitad de 90 son 45. Ya no puedo dividir entre 2 porque el 45 me daría decimal. Me brinco al 3. En este caso sí se puede. 18 entre 3 son 6. 45 entre 3 son 15. Puedo seguir dividiendo entre 3 todavía. 6 entre 3 me da 2. 15 entre 3 me da 5. Y ya no puedo seguir dividiendo. Entonces vamos a multiplicar estos factores o estos números primos. Y vamos a obtener que 2 por 2 por 3 por 3 es igual a 36. Por lo tanto, el máximo común divisor o el número más grande que puede dividir al 72 y al 180, pues es el 36. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo pues va a ser ahora el número más pequeño que sea múltiplo y común de dos o más números. Para calcularlos, aquí vamos a descomponer otra vez los números en sus números primos, pero aquí vamos a tener que descomponer los números hasta que el resultado sea 1 en cada valor. Ok, vamos a ver los ejemplos. Tenemos el 25, el 30 y el 150. ¿Puedo dividir entre 2? No puedo dividir entre 2. Por ejemplo, el 25 me daría a 12.5. 30 y 150 sí se puede, pero vamos bueno, aquí en el mínimo común múltiplo, aunque no se pueda en un número, sí tenemos que estar dividiendo. Por ejemplo, el 30 y el 150 sí se puede dividir entre 2, aunque el 25 no, pero sí lo vamos a dividir. El 25 pasaría igual, la mitad de 30 sería 15, la mitad de 150 son 75. ¿Ok? Ahora, podemos seguir dividiendo entre 2, ya no se puede, pero puedo dividir el 15 y el 75 entre 3. El 25 lo sigo bajando igual. 15 entre 3 son 5, 75 entre 3 son 25. Ya no puedo dividir a ninguno entre 3. Voy a intentar dividir alguno entre 5.
Y pues resulta que aquí los tres valores se pueden dividir entre 5. 25 entre 5 son 5. 5 entre 5 es 1. Aquí ya terminé con este número. 25 entre 5 aquí también son 5. Me quedan dos valores, dos 5 que también se pueden dividir entre ellos mismos. 5 entre 5 es 1, ya terminé con este número. Y acá 5 entre 5 también es 1. Ahora sí, estos valores, ya que dividí a todos y que todos llegue a 1, multiplicamos y vamos a obtener que 2 por 3 por 5 por 5 es igual a 150. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 25, de 30 y de 150, pues es el 150. O sea, es el primer número que se repite en estas tres series y que es el menor de todos, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo con el 28 y el 42. Empezamos siempre dividiendo entre 2. 28 entre 2 si se puede son 14, 42 entre 2 si se puede son 21. ¿Puedo seguir dividiendo entre 2 alguno de los números? Sí, el 14. La mitad de 14 son 7, 21 no se puede dividir entre 2, lo bajo igual. Ya no puedo dividir entre 2 a ninguno de los dos, intento dividir entre 3 y si se puede el 21. El 7 como no se puede lo bajo igual. 21 entre 3 son 7. Y ya no puedo dividir entre 3, no puedo dividir tampoco entre 5, pero puedo dividir entre 7, que es el siguiente número primo. Bueno, aquí debería ser 1. Y aquí debería ser 1, no sé por qué se salieron esos resultados. 7 entre 7 es 1, 7 entre 7 es 1. Ya terminamos de descomponer. Multiplicamos estos cuatro números primos, 2 por 2 por 3 por 7, y obtenemos que el mínimo común múltiplo es el 84. ¿Ok? Entonces fíjense cómo cuando yo calculo el máximo común divisor, todos mis números sí se tienen que dividir entre el mismo número. Con que uno no se pueda dividir entre un número, entonces intento con el que sigue y con el que sigue y con el que sigue, hasta que ya no se puedan dividir los tres por el mismo número. Mientras que en el mínimo común múltiplo, ahí sí, aunque uno o dos no se puedan dividir, aunque solamente uno se pueda, voy a seguir dividiendo entre ese número hasta que yo llegue a 1 en cada valor. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a aplicar esto del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en fracciones, que esto es importante que lo sepan. Recuerden que yo les había explicado en la clase anterior que cuando trabajamos con fracciones podíamos usar el método de la mariposa cuando teníamos denominadores diferentes. Bueno, otro método es utilizando el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Por ejemplo, yo aquí tengo 4 tercios más 1/5 más 3 décimos. Como tengo denominadores diferentes, yo puedo calcular cuál es el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Tengo aquí el 3, tengo el 5 y tengo el 10. Sacamos aquí los primos. No puedo dividir, bueno, sí puedo dividir el 10 entre 2. Entonces aquí bajo el 3, bajo el 5 y la mitad de 10 es 5. Ya no puedo dividir entre 2, utilizo el 3. El 3 sí se puede. 3 entre 3 es 1 y los dos 5 no se pueden. Me brinco al siguiente primo que es el 5 y aquí 5 entre 5 es 1, 5 entre 5 es 1. Ya los descompuse todos. Multiplico estos tres números. 2 por 3 son 6 y 6 por 5 son 30. Entonces el mínimo común múltiplo de mis tres denominadores es 30. Quiere decir que yo voy a transformar todas mis fracciones a treintavos, o 30 va a ser mi nuevo denominador. Lo que sigue, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a dividir 30 entre 3, que es el denominador de mi primera fracción, son 10. Y ese 10 lo multiplico por el numerador. 10 por 4, aquí me va a dar 40. Más 30 entre 5 me da 6 y ese 6 lo multiplico por el numerador. 6 por 1 son 6 y lo ponemos aquí arriba. Más, porque son puras sumas. 30 entre 10 son 3 y ese 3 lo multiplico por el numerador. 3 por 3 son 9. Vamos a sumar aquí los numeradores. Quedaría 40 más 6 más 9. Eso es igual a 55 entre 30. Ahora, este 55 treintavos, vamos a ver si lo podemos simplificar. Para poder simplificar, pues yo tengo que buscar cuál es el máximo común divisor. Entonces pongo aquí el 55, pongo por acá el 30 y descompongo. Vamos a empezar con el número 2. El 55 no se puede, máximo común divisor. El 55 no se puede entre 2, entonces no puedo dividir entre 2. Entre 3, el 55 no se puede, aunque el 30 sí.
Entonces busco otro número primo. En este caso es el 5. 55 entre 5 son 11. 30 entre 5 son 6. Aquí el 11 y el 6 ya no los puedo dividir entre un mismo número. No se puede dividir entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7, ni entre 11. Entonces aquí el máximo común divisor sería el 5. Solamente fue ese número. Lo que vamos a hacer pues es dividir entre 5 arriba, entre 5 abajo, y ya sé que 55 entre 5 aquí son 11 y 30 entre 5 son 6. Esta sería la fracción reducida o la fracción simplificada. Entonces fíjense cómo utilicé el máximo común divisor para encontrar un común denominador y utilicé el mínimo común múltiplo para el denominador común y el máximo común divisor para simplificar mi fracción a la fracción irreducible, ¿ok? Podemos hacer lo mismo acá con estos tres fracciones. Tengo el 3, el 4 y el 6. Queremos saber cuál es el mínimo común múltiplo. Empezamos dividiendo entre 2. El 3 no se puede, baja igual. 4 entre 2 son 2, 6 entre 2 son 3. Puedo seguir dividiendo entre 2. Aquí quedaría 3, 1 y 3. Ya no puedo dividir entre 2, pero el siguiente es el 3. 3 entre 3 es 1. 3 entre 3 es 1. Listo, ya descompuse todos mis números. Multiplico 2 por 2 son 4 y 4 por 3 son 12. Entonces aquí el máximo común divisor es 12. Lo pongo aquí como nuevo denominador y voy dividiendo. 12 entre 3 son 4 y 4 por 8 aquí me da 32. 12 entre 4 son 3 y 3 por 5 son 15. Aquí es una suma. Y luego lo que sigue es una resta, menos. 12 entre 6 son 2 y 2 por 10 son 20. Entonces aquí esto ya lo metemos a la calculadora. Quedaría 32 más 15 menos 20. Esto es igual a 27. 27 sobre 12. Y si intentamos simplificar, aquí nos vamos a dar cuenta, si ustedes tratan de hacer aquí la tablita, se van a dar cuenta que no se puede simplificar más esta fracción. Por lo tanto, la respuesta final sería 27 sobre 12. Entonces, estos son ejemplos de cómo utilizar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en operaciones con fracciones que tienen diferentes denominadores. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que esto es muy importante también, que es la potenciación. Nosotros ya trabajamos la semana pasada con lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, dentro de estas 4 operaciones básicas vamos a agregar 2 operaciones más, que son la potenciación y la radicación. Vamos a trabajar primero con la potenciación. ¿Qué es la potenciación? Pues es la acción de multiplicar un número por sí mismo 2 o más veces. ¿Ok? A este número le vamos a llamar base. La base es el número que se va a multiplicar a sí mismo. ¿Quién me va a decir cuántas veces se va a multiplicar la base a sí mismo? Pues el exponente, que es un número pequeñito que se escribe arriba a la parte derecha de nuestra base. A este tipo de operaciones también se les conoce como exponenciales, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelantito también. Por ejemplo, tengo 8 elevado a la potencia 3, que también se puede leer como 8 al cubo. Esto va a ser igual a 512 porque yo voy a multiplicar 8 por 8 por 8. El 8 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Entonces aquí la base sería el 8, el exponente sería el 3, es el número pequeñito. Al resultado se le conoce como producto de la potencia y pues ya sabemos que a esta operación se le puede llamar potencial o exponencial. Ejemplo, si tengo 8 al cuadrado, pues eso es igual a multiplicar 8 por 8 y nos va a dar 64. Esto se lee como 8 al cuadrado. 9 al cubo. Esto es lo mismo que multiplicar 9 por 9 por 9 3 veces y el resultado pues sería 729. 5 elevado a la cuarta potencia. Sería lo mismo que multiplicar 5 por 5 por 5 por 5 4 veces. Eso nos da igual a 625. Aquí tenemos otro ejemplo. Menos 4 elevado al cuadrado. Esto es lo mismo que multiplicar menos 4 por menos 4, porque como el menos 4 está dentro del paréntesis, quiere decir que nuestra base es el menos 4. Y aquí hay una observación. Una base negativa elevada a una potencia par
se va a convertir siempre en positivo, ¿ok? Por eso aquí vemos que menos por menos es más y 4 por 4, 16. ¿Qué pasa si tengo una base negativa elevada a una potencia impar? Pues aquí el resultado siempre va a ser negativo. Por ejemplo, menos 3 al cubo, como el negativo, el signo, está dentro del paréntesis, ese negativo se va a multiplicar también a sí mismo 3 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3 es igual a menos 27. Y por aquí les voy a dejar estas calculadoras para que ustedes vayan viendo con qué botones van a trabajar. Por ejemplo, el círculo azul representa la potencia al cuadrado, el círculo verde representa la potencia al cubo, y para poder expresar una potencia mayor a 3, por ejemplo, exponente a la cuarta, a la quinta, a la sexta, pues hay que utilizar los botoncitos que están en rojo, en el círculo rojo, ¿ok? Ya ustedes identifican cuál es su calculadora. Vamos a ver rápidamente las reglas de los exponentes. Esto es importante que lo conozcamos porque vamos a trabajar con algunos ejercicios. Son 5 reglas. La primera regla es la regla del producto. Esta nos dice que cuando tenemos 2 o más exponenciales con la misma base y se están multiplicando, lo que vamos a hacer con los exponentes, con los números chiquitos, es sumarlos. Y la base va a quedar igual en la respuesta. Y aquí tenemos la regla general. La base a elevada a la potencia m por la base a elevada a la potencia n es igual a la base a, pero fíjense cómo los exponentes ahora se van a sumar, m más n. Por ejemplo, yo tengo estos 3 factores, x al cubo, x a la cuarta y x a la quinta. La base es x, la base pasa igual. Y vamos a sumar 3 más 4 más 5 y eso es igual a 12. Aquí tengo a al cuadrado por a la quinta por a. Cuando la base no tiene exponente, nosotros vamos a pensarlo siempre como si fuera un 1 invisible. Entonces ese 1 también se debe de sumar. Quedaría a elevada a la 2 más 5 más 1. Y eso es igual a la octava potencia. Ustedes se pueden brincar este paso, el del medio. Se pueden ir directo a la respuesta porque yo sé que ustedes son bien inteligentes. A la séptima por a la tercera potencia o al cubo. Pues eso es lo mismo que sumar 7 más 3 y nos queda a la décima. C quinta por C cúbica. 5 más 3 es igual a C a la octava. La segunda regla es la del cociente. Ahora, cuando ustedes vean bases iguales que se están dividiendo, lo que vamos a hacer ahora es restar los exponentes y por lo general al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. Por ejemplo, a la m entre a la n. M menos n sería la resta de estos exponentes. Por ejemplo, x a la octava entre x al cubo. A 8 le quito 3 porque le estoy restando lo del exponente de abajo y nos va a quedar x a la quinta. Y a la novena entre y a la quinta. Al exponente de arriba, que es el 9, le resto el de abajo, que es 5, y nos queda y a la cuarta. Aquí nos queda 6 menos 7. Fíjense cómo al de arriba, que es el 6, le voy a restar el 7 que está abajo, pero como el 7 es más grande, ahí el exponente va a quedar negativo. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer cuando nos queda exponente negativo. Cuando son números, aquí el error más grande es que ustedes a veces dividen 7 entre 7 es igual a 1, pero no. Fíjense cómo tengo 7 a la novena entre 7 a la sexta. La base es 7, la base la paso igual en la respuesta. Y luego el exponente de arriba, que es 9, le resto el exponente de abajo, que es el 6. 9 menos 6, eso es igual a 3, 7 al cubo. Y luego ya eso lo pueden multiplicar. 7 por 7 por 7 y ya le ponen el resultado. ¿Qué pasa cuando tengo algo como esto, que ya se ve así como que muy amontonado, se ven muchos números, muchas letras? Bien fácil. Primero vamos a dividir normal la parte numérica o la parte de los coeficientes. 45 entre 5, eso es igual a 9. Y luego ya nos vamos a ir letra por letra restando los exponentes. Por ejemplo, a la A, 2 menos 1, porque aunque no lleva, sabemos que hay un 1 invisible, pues me queda 1 y ya no se lo pongo, solo pongo la letra. En la B, 3 menos 2 es 1. En la C, 4 menos 3 es 1. Y en la D, 5 menos 4 es 1. Cuando el resultado es 1 o mi exponente es 1, lo puedo poner o lo puedo omitir. Que la buena práctica es que no se ponga el 1, pero que ustedes sepan que cuando una letra no tiene exponente, su exponente se toma como 1. Acá pasa lo mismo, 27 entre 3 son 9. Aquí en la A 5 le quito 3, me quedan 2. En la B, a 6 le quito 2, me quedan 4. Y para la C, 4 le quito 1, me quedan 3. ¿Ok?
Reglas de los exponentes, vamos por el exponente cuando es 0. Esta está bien fácil porque todo número diferente de 0 que está elevado a la potencia 0, siempre la respuesta va a ser igual a 1. ¿Ok? 8ABC, todo elevado a la 0 es igual a 1. 10.000 elevado a la 0 es igual a 1. 0 elevado a la 0, ahí sí, ese no existe. Menos 7 elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, todo número elevado a la 0 es igual a 1 menos el 0. 0 a la 0 no existe. Aquí va la del exponente negativo. Esto es equivalente a la fracción donde el coeficiente queda en el numerador y el exponencial pasa al denominador con exponente positivo. Tengo aquí la regla general. Si yo tengo a elevada a la menos n, pues esto va a ser igual que 1 sobre a la n. Fíjense cómo este exponencial lo voy a pasar abajo de una fracción, pero ya con su exponente positivo. Por ejemplo, aquí y a la menos 1, que era la respuesta que habíamos visto anteriormente, pues esto va a ser igual a 1 sobre la y elevado al 1. El 1 positivo, pues, se lo puedo poner o lo puedo omitir, que lo bueno sería no ponerlo. 4 por x a la menos 3. El 4, como no tiene exponente negativo, el 4 va a quedar arriba. Y lo único que va a pasar abajo es x al cubo, pero ya positivo. Aquí fíjense cómo tengo el 7, el a cuadrada y el c a la cuarta. Estos son positivos, el 7 se va a quedar arriba también. Los únicos que los pasaría abajo son los que tienen exponente negativo, pero ya convirtiéndolo a positivo. Estos pasan abajo. 4 a la menos 2. Aquí me está diciendo que el 4 está elevado a la potencia menos 2. Entonces yo tengo que poner un 1 arriba de la fracción y abajo pasar el 4 elevado al 2, pero positivo. Y ahí ya lo podemos resolver. 4 por 4 me da 16 en la parte de abajo. Regla de los exponentes. Vamos por la potencia de una potencia. Cuando un exponencial está elevado a otra potencia, lo que va a pasar aquí es que el exponente que esté adentro del paréntesis se va a multiplicar por el exponente que está fuera del paréntesis. Por ejemplo, aquí tengo a elevado a la m, que al mismo tiempo quiero elevarlo a la potencia n, pues hay que multiplicar a la m por n. Por ejemplo, 5 al cuadrado, que quiero elevar a la quinta, pues multiplico 2 por 5 y me da x a la décima. W cuadrada, que quiero elevar a la octava, pues multiplico 2 por 8 y me da W a la 16ª potencia. Cuando tengo un número, menos 7, ese menos 7 también lo tengo que elevar al cubo. Entonces esto yo lo tengo que pensar como menos 7 por menos 7 por menos 7. Eso me va a dar igual a menos 343. Y luego este 1 de la x se multiplica por el 3 de afuera. 1 por 3 son x al cubo. Y luego el 3 de la y se multiplica por el 3 de afuera. 3 por 3 son 9 para la y. Y luego 4 de la z se multiplica por el 3 de afuera. 4 por 3 son 12. Z a la 12ª potencia. Y así sucesivamente. Fíjense cómo este número sí tiene un exponente. X al cuadrado, perdón, 5 al cuadrado. Pues este 2 se multiplica por el 4 de afuera. 2 por 4 son 8. 5 a la octava. Listo. 7w al cuadrado. Este 7 no tiene exponente, pero se tiene que elevar al cuadrado. Entonces aquí sería 7 por 7. Eso es igual a 49. Bueno, aquí ya les puse que es 1 por 2. Sería 7 por 7 son 49. Y luego el 2 de la w por el 2 de afuera. 2 por 2 son 4. W a la cuarta. Y así lo haríamos para cualquier expresión. ¿Ok? Esa es la parte de la potenciación. Ahora la parte de la radicación, que sería la operación contraria. Fíjense cómo aquí la casita, ya me quedan 10 minutos, ya casi acabamos. La casita que parece como división se llama radical. El número que está dentro de la casita se llama radicando, el numerito que está fuera de la casita se llama índice y el resultado se conoce como raíz. Es la operación inversa de la potenciación. Aquí lo veríamos como vamos a buscar un número que multiplicado a sí mismo 3 veces me dé como resultado 125. En este caso la raíz pues sería 5. 5 por 5 son 25 y 25 por 5, 125. ¿Ok? Es la operación inversa. Aquí ustedes van a poder utilizar la calculadora. Aquí, por ejemplo, tengo raíz de 16. Cuando la raíz no tiene un índice, se toma como si fuera un 2 invisible. O sea, es una raíz cuadrada. Busco un número que multiplicado a sí mismo 2 veces me dé 4. Entonces sería, perdón, que me dé 16. Entonces sería 4.
4 por 4, 16. Raíz cuadrada de 49, pues es el 7, porque 7 por 7 me da 49. Raíz cuadrada de menos 9, aquí sería un error. No podemos sacar raíces cuadradas de números negativos. Ojo con esto. No puedo sacar raíces cuadradas de números negativos. Entonces aquí ponemos que es un error, no existe dentro de los números reales. Fíjense aquí en este ejemplo. Raíz cúbica de 27. Aquí yo estoy buscando un número que multiplicado a sí mismo 3 veces, porque eso me dice el índice, me debe dar 27. La respuesta es 3, porque si yo multiplico 3 por 3 por 3, me da 27. Raíz cuarta de 625 es 5, porque si yo multiplico 5 por sí mismo 4 veces, me va a dar el radicando. Raíz quinta de 32 es 2, porque si multiplico el 2 por sí mismo 5 veces, me da el 32. Ok, aquí les pongo esto. No se puede calcular la raíz par de un número negativo, pero sí podemos sacar la raíz impar de un número negativo. Por ejemplo, acá, si yo tengo raíz cúbica de menos 27, esto sí lo puedo resolver, porque si la respuesta yo sé que es menos 3, yo sé que si multiplico menos 3 por menos 3 por menos 3, menos por menos es más por menos es menos, 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27. Sí me va a dar lo que hay dentro de la raíz. Entonces no puedo calcular una raíz par de un número negativo, pero sí pudiéramos calcular una raíz impar de un número negativo. O sea que el índice fuera 3, 5, 7. ¿Qué pasa cuando tenemos letras? Bueno, pues a las letras también hay que sacarle la raíz. Aquí, por ejemplo, raíz cuadrada, es cuadrada porque no hay un índice, de 36 a cuadrada. Saco primero la raíz de 36, que es 6, y luego saco la raíz de nuestras letras, que sería como convertirlo en una división. Voy a dividir su exponente entre el índice. 2 entre 2, pues eso sería igual a 1. Raíz cúbica de 125 a sexta por b cúbica. La raíz cúbica de 125 es 5. A 6 lo divido entre 3, me quedan 2. Aquí está. Y a 3 lo divido entre el 3 del índice y es un 1. Y así quedaría la respuesta. Raíz cuarta de 81 es 3. 12 entre 4 me quedan 3 para la M. 16 entre 4 me queda 4 para la N. Y 20 entre 4 me quedan 5 para la Q. Y así sucesivamente. Ok, ya ustedes chequen en su calculadora cómo pueden utilizar las raíces. Para estas calculadoras tienen que utilizar el botoncito de Shift y los símbolos de potencias que ya habíamos trabajado. Por ejemplo, para sacar la raíz cuadrada, pues ese es directo. Puedo sacar con el botoncito que está encerrado con el círculo azul. Esa sería la raíz cuadrada. Si quiero sacar raíz cúbica, por ejemplo, en estas dos calculadoras, las primeras dos, primero hay que presionar Shift y luego el botoncito de potencia al cubo para que se active la raíz cúbica que está ahí arribita de color amarillo. Y si quiero sacar raíz cuarta, quinta o sexta, hay que utilizar Shift y el botoncito, Shift es el botoncito que está encerrado en naranja y después el botón rojo, que es el que está encerrado con el circulito rojo, que sería la potencia. Ese es para potencias cuarta, quinta, sexta, séptima. Entonces ya ustedes vayan jugando con su calculadora para que sepan cómo, en qué orden tienen que meter la información, el radical y el radicando. ¿Ok? Y bueno, esa es la información que les quería compartir para la clase de la semana. Bueno, para que ustedes puedan realizar la tarea de la semana.